hizo conocido por su designación como número 2 del Ministerio del Interior durante el primer gobierno del Frente Amplio, pero el nombre de Juan Faropa suena desde mucho antes en el universo de las organizaciones de derechos humanos. Autor de varias publicaciones, su experiencia internacional como consultor de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos lo llevó a perfilar un discurso alternativo a las clásicas teorías sobre el delito y la seguridad. Su formación en derechos humanos lo transformó en un aliado de organizaciones como familiares de detenidos desaparecidos, a quienes representó en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Como parte de su trabajo en el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Faropa fue miembro del equipo técnico designado para evaluar la viabilidad de una comisión internacional de investigación de violaciones a los derechos humanos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala. Igual póngalo ahí porque lo que me dice... Propuesto por la red de amigos de Luis Pérez Aguirre, este abogado de la Universidad de la República preside ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, un ámbito de reciente creación pensado como un resorte que vele por los derechos de los ciudadanos frente a los excesos cometidos por el Estado. Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, bienvenido a Primera Vuelta. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho por la invitación, ha sido realmente un gusto estar por aquí. ¿Qué cometidos tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo? Porque a los ojos de la población todavía parece muy nueva y bastante ignota incluso. Sí, en realidad es una institución que comenzó recién hace 3 años, es una institución realmente nueva, si se quiere, teniendo en cuenta que no es muy común que en el Estado se creen nuevas instituciones, ¿no? O sea, el Estado uruguayo es un Estado de una burocracia muy pesada, de una maquinaria muy difícil de mover. Y bueno, la creación de la institución creo que viene a ser un desafío muy grande, no solamente por ser una institución nueva, sino fundamentalmente porque se trata de hacer distinto las cosas, de hacer las cosas diferentes, siendo una institución del Estado, ¿no? ¿En qué sentido diferentes? En el sentido de poner el centro en la persona, que acude, que demanda, que reclama, y no en procedimientos burocráticos. Nosotros, por supuesto, tenemos una ley que nos rige, tenemos un reglamento que establece cuáles son los procedimientos, tenemos plazos, por supuesto, para que los integrantes de los organismos a los que le pedimos información nos respondan, pero nos movemos siempre con un principio, que es un principio que se utiliza mucho en las Defensorías del Pueblo, que se le puede llamar de discrecionalidad reglada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Claro, quiere decir que dentro de las reglas hay una cierta discrecionalidad en no aplicar, por ejemplo, bueno, si yo te pido información y te doy 10 días de plazo, el día 10 no me contestaron, bueno, cayó la guillotina y por lo tanto la resolución de la institución es el organismo tal no colabora. A nosotros eso no nos interesa porque a la persona que viene a presentar un caso lo que le importa es tener una respuesta. No le importa tener un papelito que diga se solicitó información y el organismo involucrado no contestó. Le preguntaba por los cometidos al principio. Bueno, los cometidos fundamentalmente tienen que ver con los de cualquier Defensoría del Pueblo en el mundo, ¿no? Es decir, los cometidos son sumamente amplios, no somos un órgano jurisdiccional, no tenemos capacidad para dictar sentencias, solamente recomendaciones que no son vinculantes y tienen el peso moral o político que puede tener sobre el jerarca involucrado en cumplir o no cumplir. Pero no solamente recibir denuncias, sino también
preparar informes temáticos sobre asuntos que están en la agenda de derechos humanos del país, proponer al Parlamento la modificación de normas o la supresión de normas, intervenir en posibles reformas constitucionales, también como forma de asesoría, y después, bueno, un cometido muy especial que la ley incorporó en la institución nacional, que es ser Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un organismo que surge del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que crea mecanismos nacionales justamente para atender la situación de las personas privadas de libertad. O sea, no tiene potestades coercitivas o vinculantes. Claro, por eso. O sea, nosotros podemos hacer una recomendación y si el organismo no cumple o ni siquiera nos... se pueden dar varias cosas. Que el organismo ni siquiera nos conteste, que diga ya cumplí, que cumpla parcialmente, o también nuestra resolución puede ser que no hubo una vulneración. Viene una persona, presenta una denuncia, se hace una investigación y de la investigación que hacemos nosotros resulta que el Estado actuó correctamente. Ahora, cuando no se cumple una recomendación, lo único que nos queda, la única herramienta que nos queda es informar de ese incumplimiento, no solamente a la Asamblea General como lo tenemos que hacer anualmente, sino en informes públicos, a través de nuestro sitio web o a través de la prensa. ¿En algún momento han visto vulnerada su independencia como ombudsman? No, yo diría que no. Tenemos un problema que roza, sí, la independencia, pero es un tema muy difícil de explicarlo en un programa de televisión y va a ser sumamente aburrido porque tiene que ver con derecho administrativo, o sea, tiene que ver con la inserción de la institución. ¿Cuál es la verdadera naturaleza jurídica de la institución, donde todavía se está dando un debate respecto a nuestro vínculo? Nosotros somos una institución del Poder Legislativo, eso es lo que dice la ley de creación de la institución, pero luego no dice nada más. Entonces, por razones administrativas, para la asignación presupuestal, nos incluyeron como un programa de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Se lo preguntaba porque en el examen periódico universal de Naciones Unidas del año 2014, uno de los países que hacía recomendaciones al Uruguay, señalaba la necesidad de respetar la oficina del Ombudsman y la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay durante el proceso de elaboración de informes. Sí, eso realmente a nosotros nos quedó un poco una duda, porque realmente no hemos tenido nunca ninguna dificultad en el proceso de elaboración de los informes. Que luego los informes se cumplan o no, nosotros no hemos recibido nunca ningún tipo de presión para que resolvamos de una manera o de otra. En algunos casos las resoluciones son, como te decía, son aceptadas, a veces hay silencio y a veces algún jerarca se enoja y te llama por teléfono para decir cómo van a estar diciendo tal cosa si nosotros hacemos las cosas bien. El tema de la independencia de la institución fundamentalmente tiene que ver, por eso digo, con aspectos de tipo administrativo. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo que se hizo un llamado concurso y ahora está en proceso de selección, no teníamos personal propio, tenemos 10 funcionarios en comisión de servicio, lo que lleva a que internacionalmente se entienda que una institución que no tiene personal propio no es independiente, porque no tiene su propio personal, tiene personal de alguna manera prestado de otros organismos del Estado. Justamente hablando de la independencia, ¿no corre riesgo, digamos, la institución de quedar identificada con el gobierno en la medida que varias de las recomendaciones que realiza están en sintonía con algunos preceptos de la izquierda? Por ejemplo, voto en el exterior, no a la baja de la edad de imputabilidad, apoyo a la regulación de medios o juzgamiento a los responsables por crímenes de la dictadura? Sí, a ver, todas las defensorías del pueblo corren ese riesgo. También hemos tenido desde el oficialismo, por ejemplo, en algunas recomendaciones como la ley 18.033 de reparación a las víctimas de la dictadura, fue una recomendación que no cayó bien en ese momento en el gobierno. ¿Por qué?
Porque bueno, la institución entendió que la reparación que se estaba dando no era adecuada a los estándares de derechos humanos porque se confundía una prestación de seguridad social con una prestación de naturaleza reparatoria. Es decir, si una persona cobra una jubilación, una pensión, lo que sea, lo cobra porque lo ganó, porque trabajó, porque aportó, porque tiene una pensión. Y sin embargo, en la mecánica de la ley hay una imputación a ese monto de una prestación de seguridad social. Pero, en definitiva, a ver, nuestra agenda es una agenda de derechos. El año pasado, el exdiputado del Partido Colorado, Fischer Alcantero, presentó una ley de apoyo a las víctimas de la delincuencia y la institución apoyó esa ley, hizo un informe favorable a la ley diciendo que, bueno, que era una obligación del Estado también tomar las medidas de prevención para que la violencia interpersonal sea lo más controlada posible, ¿no? El Estado tiene obligaciones de garantizar derechos humanos, en principio y por regla general, por acción u omisión de sus funcionarios. Ahora, cuando un particular afecta bienes jurídicos de otra persona, si el Estado no previene esa violación y si luego que la violación se da, si el Estado no investiga, impunidad, y no repara, también está violando sus obligaciones. Según el último informe correspondiente a 2014, los organismos más denunciados son el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Sí. ¿Quiere decir que estas tres instituciones son las que más violan los derechos humanos en el Uruguay? Yo no me animaría a decir eso. No quiere decir que todas las violaciones a los derechos humanos son recibidas por la institución. Es decir, a ver si queda claro lo que quiero decir. Es posible que lleguen a la institución un cúmulo de denuncias contra determinados organismos y no contra otros. O sea, lo que nos dice la estadística solamente es que de las denuncias que recibimos hay un porcentaje alto que son denuncias contra el Ministerio del Interior. Que en definitiva la lectura que nosotros hacemos, el análisis que hacemos, es que no es que sea una buena noticia, ¿no? Todo lo contrario, pero que las denuncias se presenten por hechos o omisiones de un organismo del Estado democrático que siempre actúa en el borde, que siempre actúa en el borde de una posible vulneración de derechos, demuestra que las cosas han cambiado en Uruguay. O sea, distinto sería que nos estuvieran enviando denuncias porque hay situaciones de desapariciones forzadas o de... Ahora, por algo será que estas tres instituciones también son las más denunciadas. Y bueno, en el caso del Ministerio del Interior, como te decía, hay un contacto permanente con la población y un riesgo permanente de vulneración de derechos. Tenemos un buen diálogo con el Ministerio. Nosotros lo atribuimos a carencias todavía en la formación del personal policial, que debe ser todavía más profesionalizado. No creemos, la institución lo dice en un informe, la policía uruguaya no es una policía de gatillo fácil, o sea, no es una policía que tenga instrucciones o que haya una decisión de ser una policía represiva, absurda, arbitraria, irracionalmente. Lo que sí se nota es que en gran parte de los procedimientos donde hay vulneración de derechos no es por una intención o no es por una política definida, sistemática de parte de las autoridades de que esas violaciones se produzcan, pero sí hay una responsabilidad en carencias que todavía se ven en materia de capacitación. Usted, como ex número 2 del Ministerio del Interior durante el primer gobierno del Frente Amplio, ¿cómo observa estas denuncias por abuso policial que se han multiplicado en el último tiempo? Bueno, yo creo que son situaciones que siempre se estaban dando. Ahora tienen más visibilidad, quiere decir. Yo creo que tienen más visibilidad en primer lugar porque hay un lugar donde denunciarlas y que se hagan públicas. En aquellos tiempos
existía una Fiscalía Letrada de Policía, después se creó la Dirección de Asuntos Internos, pero no había una instancia donde estas denuncias se le diera un trámite rápido y se conocieran rápidamente. Volviendo al tema de los cometidos, cuando yo decía no somos una institución que tenga potestades judiciales, y es lógico que así sea, porque no tendría sentido que existiera una Defensoría del Pueblo si ya existe el Poder Judicial, si ya existe el Ministerio Público. Nosotros tenemos competencias distintas, en primer lugar, porque somos un órgano cuasi jurisdiccional, no jurisdiccional. Es decir, un órgano cuasi jurisdiccional significa que tenemos un procedimiento reglado para investigar, pero que no podemos dictar sentencias. Y en segundo lugar, que nosotros no identificamos responsabilidades individuales, como lo hace el Código Penal. Nosotros identificamos responsabilidad objetiva del Estado. Lo invito a hacer una primera pausa. Con mucho gusto. ¿Qué opinión tiene sobre la puesta en marcha del sistema de interceptación telefónica El Guardián por parte del Ministerio del Interior para realizar escuchas? ¿Este sistema no viola la privacidad de las personas? Bueno, a ver, yo por ley solamente puedo expresar la opinión de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre este tipo de temas. Es decir, la institución no se ha pronunciado sobre el tema del Guardián, no lo ha hecho de oficio ni ha llegado ninguna denuncia sobre el tema. Ahora, en términos generales, ahí sí puedo opinar de este tipo de sistemas de vigilancia, y bueno, es parte del avance tecnológico, de la utilización de los recursos que existen ahora, como para poder mejorar una tarea estatal de prevención de la violencia, de prevención del delito. El tema no son las herramientas, el tema es lo mismo que podía pasar cuando hace unos años pinchaban un teléfono o ponían a sacarte fotos con un teleobjetivo de lejos. El tema es de qué manera se controla ese tipo de herramientas que las policías modernas utilizan. ¿No? Vio que el Ministerio se negó a dar toda la información sobre el Guardián. El Ministerio se negó a dar la información sobre el Guardián y bueno... ¿Esto no amerita que la institución actúe de oficio, por ejemplo? Nosotros no lo consideramos para actuar de oficio, entre otras cosas porque entendimos que hay realmente determinado tipo de mecanismos que tiene que usar el Estado, ¿ah? Siempre que tenga los debidos controles, como te decía, que los puede utilizar y los debe utilizar. Es un tema muy discutible, pero no podemos, muchas veces se hace esa dicotomía entre policía preventiva y policía represiva. La policía no puede prevenir si no tiene información para saber qué es lo que tiene que prevenir, ¿no? Entonces el problema no son los mecanismos, el problema es quién controla y qué transparencia puede haber respecto a la información que se maneja. ¿Y quién controla en este caso? Y bueno, el control judicial es fundamental. De alguna manera, la misma institución, como pasa en otras policías del mundo, debe tener los mecanismos de control que sean transparentes, que sean conocidos. ¿Y los tiene actualmente? No lo sé. Usted estuvo ahí adentro como número 2. Sí, pero no existía en ese momento una tecnología tan avanzada como ahora. Las policías en el mundo son reacias a cualquier mecanismo de control, como lo es cualquier corporación. La policía es una corporación de las más viejas del país y este país, que es un país de corporaciones y de corporaciones muy fuertes en distintos ámbitos, generalmente son reacios a una mirada externa, ¿no? Los controles en un sistema democrático son, en primer lugar, controles internos de la propia institución, pero después también a nivel externo, no solamente lo que pueda hacer el Poder Judicial, lo que pueda hacer la Defensoría del Pueblo en su caso, sino también que hay un control parlamentario
que resulta fundamental. O sea, el Parlamento no es solamente un órgano que aprueba leyes. No se lo he visto muy preocupado el Parlamento por lo del Guardián. No he tenido información realmente sobre ese tema. Ahora, ¿hasta dónde este clamor popular al estilo Orwell de la sociedad vigilada no termina asfixiando lo que busca? O sea, busca más libertad a través de la seguridad, pero no se está quedando sin mucho espacio de libertad. Sí, es muy interesante el planteo, ¿no? Porque justamente además la referencia a Orwell es clarísima. Se supone que el Estado es una entelequia que la humanidad creó en determinado momento de su existencia, hipotéticamente, a través de una especie de pacto, de acuerdo también hipotético, por el cual un grupo de seres humanos renunciaba a parte de su libertad para que una entidad diferente garantizara la seguridad. Esa es un poco, bueno, la base de la teoría del Estado, es decir, el Estado es el que de alguna manera garantiza la seguridad de los habitantes de una determinada sociedad que aceptan voluntariamente a renunciar a parte de su libertad para poder convivir. El tema hasta dónde es infinito. Uno de los países además con mayor tasa de policías per cápita en el mundo. Uruguay tiene muchísimos policías y es uno de los países con mayor tasa de policías per cápita en el mundo, ¿no? Increíblemente, en América Latina, los dos países que las encuestas de victimización muestran una mayor inseguridad en la población son Uruguay y Chile, y son los dos países con los menores índices de violencia y de delincuencia. ¿Y cómo lo explica? Yo creo que las percepciones de una sociedad generalmente envejecida, no solamente en un tema de edad, sino también en un tema de valores sumamente conservadores. Somos ampliamente individualistas, o sea, a nadie le gusta que se le interponga a nadie por el camino, pero también hay una característica de la sociedad uruguaya que es muy buena y que es a la vez, y esto es un punto de vista muy personal, una de las causas que facilitan o favorecen la comisión de determinados delitos, sobre todo delitos en la vía pública. La sociedad uruguaya es una sociedad donde la gente camina por la calle, o sea, se usa el transporte público. Yo he vivido en países donde las calles no tienen vereda, no hay acera, ¿no? Si no tenés auto no existís. Entonces, claro, el tema de ser una sociedad donde la gente sale, comparte, es una sociedad más allá de todas las dificultades que se han venido dando en los últimos años, sigue siendo una sociedad con niveles de integración superior a la de otros países de América Latina, más allá de que se ha avanzado al ritmo uruguayo, con la gradualidad uruguaya, a la creación de sectores absolutamente al margen de las pautas culturales más aceptadas, con la creación de subculturas, que en definitiva, yo me río a veces cuando se habla de una crisis de valores, ¿no? O sea, el presidente ha hablado mucho de eso. Bueno, sí, yo prefiero hablar de derechos y no de valores, porque los derechos humanos fundamentalmente son un código que nos permite más o menos entendernos. En cambio, los valores son muy complicados. O sea, si juntamos 10 personas, seguramente encontremos 10 escalas de valores diferentes. ¿Se tortura en Uruguay? Bueno, si por tortura se entiende tener a una persona sometida a condiciones de detención, donde se realizan malos tratos, donde se establecen condiciones de encierro que sean inhumanas, condiciones de encierro en régimen de sanción, etcétera, etcétera, si a eso le llamamos tortura, se puede decir que se tortura. ¿El Estado tortura? Bueno, el único que puede torturar es el Estado, porque la tortura es una figura que es una violación a un derecho humano y es solo el Estado. Pero sobre todo, ¿qué instituciones del Estado? No, a ver,
es una pregunta muy delicada la que tú haces. En primer lugar, porque una cosa es que haya un hecho aislado de una forma de maltrato que pueda llegar a la tortura. Muchas veces hay una división muy difícil y muy fina entre lo que son tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y lo que puede considerarse tortura. Ahora, si la pregunta es, ¿el Estado uruguayo tortura sistemáticamente? Si hay Sí, pero no es la pregunta si tortura sistemáticamente, Sí. la pregunta es si se dan situaciones de tortura por parte de instituciones del Estado. Bueno, si hablamos de la tortura de la dictadura, no. Pero la de la Pero democracia si hablamos de situaciones de malos tratos que pueden llegar en determinado momento a superar esa situación, se dan, la institución lo ha relevado y lo ha dicho, en forma puntual y en forma claramente identificable. Y se dan sobre todo en los centros de reclusión de jóvenes. Se dan sobre todo en los centros de reclusión de jóvenes, se dan situaciones de maltrato también con jóvenes que son candidatos a terminar en los centros de reclusión de jóvenes. Es decir, el gran problema que sigue habiendo en nuestro país es que ese tipo de prácticas no están democráticamente repartidas en toda la sociedad. O sea, sigue habiendo niveles de estigmatización muy grandes. Y un tema demográfico, de la pobreza, su reproducción en los mismos segmentos. Sí, claro, pero es muy difícil que un muchacho, adolescente, joven, de sectores medios altos de la sociedad, pueda ser sometido a malos tratos en la policía. No quiere decir que no lo sea, hemos tenido casos. ¿Y qué tipo de tortura han comprobado en los centros de reclusión juvenil? Bueno, lo que ha revelado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sobre todo en años anteriores, eran situaciones de golpe, situaciones de permanencia en patios a la intemperie, en invierno sin ropa. No estamos hablando de submarino, picana eléctrica o... Pero sí sujetación en el piso con esposas. Eso es lo que se habló el otro día en un informe del mecanismo, que el INAU respondió claramente que no le constaba eso, y el Consejo Directivo de la institución tiene a su cargo estudiar y definir claramente cuál es esa situación. ¿Hay complicidades del sindicato de trabajadores? Son preguntas complicadas. Yo no quisiera entrar tan ahí. Lo que sí digo y repito, que es un país de grandes corporativismos y de grandes presiones corporativas. Digámoslo de otra manera, preguntémoslo de otra manera, ¿el sindicato no ha sido todo lo transparente que debió haber sido ante estas situaciones? Yo no me atrevería a hablar de transparencia. Yo creo que muchas veces hay una idea de defender o proteger al afiliado, al sindicato, quizás hasta las últimas consecuencias. Yo fui abogado laboralista mucho tiempo, fui abogado de sindicatos mucho tiempo, y me consta que la vieja guardia sindical no protegía a un afiliado del sindicato que cometía un delito o un ilícito, ¿no? Ahora, si tú me preguntás si a mí me consta, si tengo elementos de juicio como para poder afirmar es el sindicato que tiene peso sobre ese tema, te digo que no. Lo que no te puedo negar también, que es algo de lo que se habla y de lo que se dice muchas veces, ¿no? ¿Está estancado el tema de la revisión del pasado reciente y el juzgamiento de los responsables de la dictadura a nivel judicial? Bueno, el cambio de jurisprudencia que hubo en los últimos años por parte de la Suprema Corte generó un alto, generó un parate. Yo no creo que se pueda hablar de estancamiento. Yo tengo mucha expectativa en que los pueblos no dejan de seguir buscando y de seguir reclamando. Se buscan herramientas nuevas, se buscan formas nuevas. Lamentablemente el país vivió 30 años de impunidad donde mucha información muy valiosa se perdió. Mucha información que podía estar disponible quedó con
personas que fallecieron y que se la llevaron y que no la dijeron. Para encontrar la Pero verdad hay que renunciar a la justicia, como proponían Mujica y Huidobro. yo creo que son dos dimensiones totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que son dos dimensiones totalmente diferentes. Vamos a ver, decirle la verdad a un familiar, decirle la verdad a una víctima, ya es un acto de justicia. ¿Eh? La justicia, no, lo que yo puedo coincidir es que la justicia no es solamente la justicia penal. Lo que sí puedo decir es que yo no puedo reclamar más presión penal, ni puedo reclamar un Estado más controlador, ni puedo reclamar más policía en la calle, o guardián, o super guardián, si no busco que las conductas que son delitos y que han tenido que ver con las secuelas de la dictadura no se juzguen. ¿No? O sea, sería absolutamente contradictorio. Y además yo tengo la opinión... Se pierde autoridad moral. No solamente autoridad moral, autoridad política y autoridad y legitimidad y confianza de la población en el sistema. El Estado de Derecho es una cosa intangible. ¿Qué es el Estado de Derecho? Una serie de instituciones que se someten a derecho. Es como la democracia, es una muy buena ilusión de que nosotros estamos poniendo una papeleta y estamos votando a una persona que luego nos va a representar. Está bien, es la mejor ilusión y la más pacífica ilusión que la humanidad ha creado como un plan de convivencia. Pero todo eso se basa en el factor confianza. Es un poco lo que pasa también con la institución. Nosotros hablábamos al principio, no tenemos potestades para hacer obligatorias nuestras resoluciones. De acuerdo, perfecto. Pero nosotros necesitamos que las cosas que decimos estén sustentadas, estén bien fundamentadas, porque si nosotros perdemos la confianza de la gente, perdemos todo, no tenemos nada. Lo invito a hacer una pausa. ¿Cómo no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo están sujetos a escrutinio público. Sin embargo, el Poder Judicial no. Es sin duda el poder del Estado con un funcionamiento menos transparente, por decirlo así. ¿Esto es bueno para la democracia? Bueno, la institución hizo un informe justamente sobre ese tema, uno de los primeros informes que presentamos. Yo creo que cuanto más transparencia, evidentemente, más democracia, sin duda. Esto es una opinión personal, y más allá de las discusiones que se puedan estar dando a nivel político, yo creo que el país a mí me parece que al país le haría muy bien una discusión constitucional abierta, pero en serio, ¿no? Una discusión con una Asamblea General Constituyente, con todos los sectores representados, con todas las formas de vivir y de ver la vida y de sentir, y con todas las opciones de todo tipo que puedan participar. Eso me da la impresión de que le daría una vitalidad muy grande. ¿Cree que llegó el momento de rediscutir la Constitución, entonces? A ver, cuando yo militaba en ACEP, en la Asociación de Estudiantes, que ahora es ACEP-FEU, en el año 82, después del voto en blanco, cuando empezó el 83 y el 84, nosotros entramos con la consigna Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tá? Ese era el tema, o sea, se salía de la dictadura con una nueva constitución. Y bueno, luego a nivel político, en la CONAPRO, etcétera, nos convencieron de alguna manera. No digo que pecamos de jóvenes, ingenuos, porque tampoco éramos tan jóvenes, tal vez ingenuos, pero eso no se pierde con los años. Y se dijo, bueno, pero ¿para qué vamos a complicarla? Volvamos a la Constitución del 67. Volvamos a la Constitución vigente en el momento del golpe. Y luego, ahí, porque si no es muy complicado, vamos a legitimar la Constitución vigente, y si
¿se acuerdan del discurso de Candó el 27 de noviembre en el Obelisco? Hay un punto claro de reivindicación de la vigencia total de la Constitución del 67. Y bueno, pasaron los años y la Asamblea no apareció. Se reformó la Constitución en el 96, Claro, pero no bajo este mecanismo de una Constitución. Lo que pasa es que yo creo que además de los temas electorales, balotaje, etcétera, creo que la reforma por el agua es la reforma más vinculada al tema de derechos humanos y a temas más sustantivos. ¿Una reforma para modificar el Poder Judicial? Entre otras cosas. El Poder Judicial... ¿Y qué hay que modificarle ahí? Bueno, ahí hay distintas opiniones, ¿no? Yo qué sé, yo creo que Pero la suya. sería posible una corte con más integrantes, que pudiera actuar en salas, como actúan otras cortes en otros países de acá de la región. Una corte que juzgara e hiciera ejecutar lo juzgado, pero que no asumiera las funciones de administración del Poder Judicial. Eso no lo digo yo, lo dice la institución. Es decir, la creación de un Consejo de la Magistratura, un Consejo de la Judicatura. ¿Un tribunal constitucional? Bueno, eso es otro tema que aparece, pero es absolutamente aparte. A mí, en lo personal, no me preocupa que sea la Suprema Corte, que asuma funciones de velar por la constitucionalidad de las leyes. Se ha planteado un tribunal constitucional, pero eso es otra cosa. ¿Una constitución que consagre otros tipos de propiedad? Puede ser, sí, puede ser. ¿Por qué no? Pero, a ver, a mí lo que me gustaría sería que se diera la posibilidad de que la sociedad uruguaya, en el año 2015, como estamos, discutiera cuáles son sus aspiraciones como sociedad y cuáles son las formas en las que quiere vivir y cómo quiere vivir. Una constitución, en definitiva, alguien dijo, no es la importancia de la constitución no es cuando uno va navegando por un mar sereno. La importancia de la constitución se ve cuando el mar se pone embravecido, viene la tormenta y la constitución tiene que soportar. O sea, la constitución es lo que da la base de la convivencia y lo que permite cualquier intento de extralimitación del poder. Pero hay muchas cosas que en otros países se constitucionalizaron. Por ejemplo, la Constitución uruguaya, y algún constitucionalista me va a discutir, no dice nada sobre la policía. En el artículo 168 se dice que es competencia del Poder Ejecutivo el mantenimiento del orden público. ¿De acuerdo? Pero no digo que tenga que haber una ley orgánica policial dentro de la Constitución, lo que sería una desprolijidad. Pero sí una mención a sus cometidos específicos. Cometidos y grandes lineamientos doctrinarios. Para encuadrar a la policía. Un encuadre es decir, bueno, la doctrina, ¿existirá un solo cuerpo policial? ¿O existirán dos cuerpos policiales como en otros países? Bueno, en el caso nuestro, un solo cuerpo policial y sus principios doctrinarios serán tales, tales y tales. Los tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué valor tienen? Que eso queda a criterio de la composición de la Suprema Corte de turno y de la jurisprudencia, o le vamos a dar, como en otros países, valor supralegal o supraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos que obliguen a que el magistrado, cuando tenga que aplicar una determinada norma, aplique en primer lugar, como máxima jerarquía normativa, las normas sobre derechos humanos. Ahora, eso, por ejemplo, dejaría sin efecto la ley de caducidad. Eso dejaría sin efecto la ley de caducidad, ¿sí? Y ahí se da toda una discusión jurídica. Pero eso sería solo una parte, podemos entrar por ese lado. Pero el gran problema justamente de la reforma constitucional es que no tiene que ver exclusivamente con las secuelas de la dictadura, y tiene mucho que ver, pero no exclusivamente con eso, sino a lo que yo aspiraría sería una reforma constitucional que no se preocupara solo del tema electoral, sino que profundizara. Que profundizara y que fundamentalmente ampliara la posibilidad de participar. Lamentablemente en los últimos años se dieron procesos, el proceso venezolano, el proceso ecuatoriano, el proceso boliviano,
que generaron una contaminación en la discusión de la reforma constitucional. Porque mucha gente planteaba, no, aquí quieren hacer lo mismo que se hizo en Bolivia, lo que se hizo en Ecuador, lo que se hizo en Venezuela. Bueno, lo que se hizo en esos países es un tema de esos países. El tema es la sociedad uruguaya, ¿no? ¿Cuál es la estructura, la forma y las normas superiores que quieren que la ¿Cabe rijan? esperar una opinión de la Institución Nacional de Derechos Humanos en torno al tema de la reforma constitucional entonces? A ver, no le puedo decir que sí, afirmarlo, pero sí la institución tiene competencia legal para pronunciarse sobre proyectos de reforma constitucional. Eso fue lo que nos habilitó a pronunciarnos por el proyecto que propugnaba la baja de la edad de imputabilidad. También la institución puede recomendar determinadas cosas. Faropa, ¿la mejor ley de medios es la que no existe, como sostienen las corrientes liberales? No, bueno, yo creo que la ley de medios en nuestro país, nosotros opinamos también en la institución, así que tampoco es una opinión personal mía, es una ley adecuada, medida, sobre los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron, se pronunciará la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, nosotros no tenemos competencia para ello. Sí es una ley que nos da más trabajo, porque le asigna a la Institución Nacional de Derechos Humanos la función de ombudsman de la audiencia, de la Defensoría de la Audiencia. O sea, nosotros, a partir de la vigencia de la ley, somos quienes recibimos denuncias por cualquier violación a la ley de medios. Yo creo que la ley, como se ha propuesto en el país, y aquí simplemente me allano a opiniones mucho más especializadas, como la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Es una ley medida y es una ley que permite, sí, democratizar la información, sin duda. Ahora, ¿no nace vieja e ineficaz esta ley al dejar por fuera todo el universo de Internet? Puede ser, sí, pero con ese tipo de preguntas me matás. Soy un dinosaurio, totalmente. ¿Y sobre las demoras de otra ley, la que regula el consumo y la distribución de marihuana, qué opinión tiene? Creo que es una medida interesante. La ley uruguaya creo que es una medida muy, muy interesante como un intento realmente de buscar alguna forma para el consumo problemático de determinadas sustancias que no sea lo que se hizo tradicionalmente, ¿no? Que ha sido una política exclusivamente represiva, no solamente policial, sino militar. O sea, terminaron involucradas las Fuerzas Armadas en la región, en la guerra contra el narcotráfico, y bueno, los resultados están a la vista. ¿No es muy riesgosa la venta en farmacias, como sostiene Tabaré Vázquez? No tengo opinión. O sea, si me hubieran preguntado a mí, pondría maquinitas expendedoras como las que hay para sacar dinero, que uno va con una tarjeta y retira. Seguramente eso no lo tranquilice demasiado al presidente. Bueno, nosotros somos una institución independiente del Poder Ejecutivo, pero es una salida que, de mi punto de vista, no es descabellada para intentar, por lo menos intentar, encontrar una fórmula para ir buscando otras salidas que, como te dije, hasta ahora se han resuelto de una manera absolutamente inadecuada e ineficaz. Si no, no. En su último informe, la institución que usted preside considera que el tema de la salud mental es un campo de problemas, lo dicen así, con escasa visibilidad en la agenda pública del Uruguay. Por ello la han incluido también en el marco estratégico 2014-2016. ¿Por qué cree que se habla tanto del flagelo del tabaco, del alcohol, pero se silencia el sufrimiento psíquico en el Uruguay? Interesante, ¿no? Si no fuera una perogrullada, diría muy buena pregunta, ¿no? Como que es lo que uno siempre dice para hacer. Mira, yo creo que acá hay una situación que tiene que ver con
una realidad de falta de acceso a derechos, es decir, discriminación para el acceso a determinados derechos, que lleva a que determinados colectivos de nuestra sociedad, como son todas aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad mental o sus familiares, personas con diferentes formas de discapacidad, etcétera, etcétera, sean los más discriminados entre los discriminados. Y eso evidentemente te demuestra una realidad muy cruel. ¿Por qué? Porque otros colectivos históricamente discriminados en el país lograron, sobre todo con la vuelta con el inicio de este proceso de construcción de una nueva forma de democracia que empezó en el 85, lograron realmente generar mucha potencia, ¿no? Es decir, las organizaciones de mujeres, las organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia, las organizaciones que trabajan con el tema de diversidad sexual, muchas organizaciones que tienen que ver con determinadas manifestaciones de fe religiosa, etcétera, son muy fuertes. Resulta muy difícil en Uruguay que se produzca un hecho de discriminación contra cualquier integrante de estos colectivos que pase silenciado. Ahora, ¿no? en cambio... En cambio, claro, las personas que están en esta situación, ¿no? Nosotros involucramos discapacidad salud mental como un grupo de trabajo, si bien no es lo mismo, mejor dicho, un área de trabajo. Son los más discriminados entre los discriminados. Ahora, ¿siguen teniendo los manicomios? Porque en Uruguay, bueno, rige la ley del psicópata, que es del periodo de gobierno de Gabriel Terra. Entonces, ¿es necesario encarar un cambio legal en cuanto a la salud mental? Sí, bueno, ¿Pasar de los manicomios a la atención en hospitales generales? Bueno, se está discutiendo en este momento un cambio de la legislación en materia de salud mental. Yo con respecto a ese tema no tengo una respuesta para darte porque no me siento capacitado ni calificado para darla. Algo parecido sucede con el tema de las escuelas especiales, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos muchas veces con grupos de padres que plantean nuestros hijos que están en alguna situación de discapacidad necesitan escuelas especiales que los atiendan teniendo en cuenta su situación. Otros grupos también con niños en la misma situación te dicen no, de ninguna manera, ¿no? Los niños tienen que integrarse a las escuelas donde van todos los niños, ¿no? Ahí tenés, y tal vez pueda pasar lo mismo con el tema de la salud. Una cosa es integrar a los niños con discapacidad a las escuelas ordinarias y otra cosa es incluirlos, no es lo mismo integrarlos que incluirlos. Integrar significa, bueno, vení, sentate ahí en el último banco de la fila y si entendés lo que estamos hablando porque no podés entender porque sos sordo o no podés ver lo que estoy escribiendo en el pizarrón porque sos ciego o tenés cualquier otro tipo de discapacidad, pero estás ahí, te integramos, pero no te incluimos, que es una cosa diferente. Yo personalmente, lo digo, no me siento capacitado para tomar una posición sobre el tema. Del mismo modo que la Manicomización. Ahí está, con respecto a los centros de salud ordinarios o no. Nosotros en la institución está funcionando un grupo de trabajo sobre salud mental, integrado por organizaciones del Estado, familiares y organizaciones no gubernamentales, que están calificados para ese tema y están trabajando para la preparación de insumos sobre eso. Pero bueno, desde hace un tiempo trato de no hablar de lo que no sé o de lo que no sé muy bien, ¿no? Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por venir esta noche a Primera Vuelta. Bueno, te agradezco mucho, ha sido un gusto. Hasta luego.